Ahora estamos con Miguel Gallardo, que es es padre por duplicado, es el padre de Makoki y el padre de María. Tiene una larga trayectoria como dibujante, ilustrador, que viene desde más allá de los años 80. Él se ha movido en la Barcelona más underground, ha publicado en medios como La Vanguardia, ABC. Ahora incluso está haciendo ilustraciones para The New Yorker. Y bueno, pues buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. No me llames Miguel Ángel porque es como me llama mi madre y entonces me recuerda cuando tenía 7 años. Es un poco como... Pues entonces me voy a quitar los rulos, vale. Ya ahora mismo. ¿Cómo quieres que te llame? Miguel. Miguel. Me llama Miguel Ángel en las compañías de teléfonos. Vale, venga. Yastel y esta gente que me llama señor Miguel Ángel. Pues nosotros no tenemos nada que venderte, así que vamos allá. Bueno, Miguel, pues nada, bienvenido a Huesca. Bueno, el libro de María ya tiene 20 años, ya lleva tiempo un rodaje determinado, sí. Pero bueno, por fin estamos aquí para presentarlo. ¿De dónde surge la idea de dar continuidad a María y yo? Bueno, tardé bastante tiempo porque cuando hice el primero, en el 2007, como que juré sobre la tumba de mis antepasados que nunca más haría nada sobre María porque ya era la historia, la había contado y ya estaba contada, ¿no? Y así fue, pasaron los años y yo estaba en otras cosas y tal, pero el año pasado cumplió 20 años y entonces es un sentimiento compartido por todos los padres que de pronto el tiempo ha pasado así rápido y los niños eran así pequeños y de pronto han crecido y María se ha hecho adulta y entonces cambian las cosas y por un lado me interesaba mucho el hecho de que no hay autistas adultos en la calle, o sea, nadie los visualiza, todos son niños los autistas y me interesaba contar otra vez una historia desde la perspectiva de persona adulta, cuáles son sus intereses, las cosas que hace, las cosas que han cambiado en su vida y todo eso, y luego una preocupación que no estaba en el primero, que es lo que tenemos por los padres, que es el futuro. Porque ¿qué nivel o cómo interviene tu hija en tu obra, más allá del protagonismo, ¿no? ¿Cómo percibe María estos libros? Para María son libretas los libros. María puede arrancar las hojas y quedárselas porque no tienen la entidad que tienen para nosotros, ¿no? Son meras cosas. Es lo mismo que en la película, que en el documental, que María, por ejemplo, no era consciente del hecho de ser grabada porque no entiende el hecho cinematográfico. De hecho, no sabemos cómo percibe tampoco el cine, porque el cine es un código, es un acuerdo entre el espectador y el director, y al fin y al cabo son sombras en una pantalla. Entonces no sabemos cómo alguien que necesita la presencia entera de la otra persona percibe que son solo sombras que no huelen, que no se pueden tocar, ¿no? Cuando empezaste a dibujar María y yo, en la primera parte, si podríamos denominarla así, ¿no? de esto que puede ser. Que digan otra novela de Soler. ¿Eras consciente de hacia dónde te estabas dirigiendo o del objetivo? No había ningún plan premeditado ni nada, o sea, solo había el plan de que yo sabía, desde siempre he sabido, cuando nació María y todo eso, que en algún momento contaría la historia de María, porque es una historia muy importante en mi vida que ha cambiado todo completamente, pero nunca no pensaba, cuando tenga 15 años la contaré, sino que surgió, así de pronto surgió el hacer un cuaderno de viaje con ella cuando estaba con ella en el resort y todo eso. Y tampoco tenía intención de publicarlo ni nada, era algo que había hecho y que quería compartirlo con mis amigos pero luego vi con las reacciones de la gente a la que se lo enseñaba que era algo que hacían que la gente entendiera un poco mejor a María, ¿no? Y entonces pues bueno, yo se lo puse en la mesa a mis editores, a Astiberri, y enseguida se publicó. Lo que pasa es que también al principio, o sea, fue un libro que tuvo un despegue lento, porque básicamente la historia de un padre con su hija autista tampoco es algo que lleve a las multitudes a las librerías a comprarlo, ¿no? Sí, digamos que fue quizás también una coyuntura, ¿no? en el espacio temporal, sí, en el cual la novela gráfica en España estaba empezando a percibirse o a asentarse como género, ¿no? Y en ese momento pues confluiste con Arrugas de Paco, sí, Roca,
apareció María y yo, y de repente todo lo que respecto a lo que es novela gráfica, que así eran obras que nos venían de fuera, de repente teníamos nuestros autores consagrados, ¿no? Bueno, de hecho sí que hubo un factor de suerte interesante, porque como dices, salió Arrugas, o sea, salieron en paralelo, y de pronto la prensa, que normalmente no suele prestar mucha atención al cómic, ni a la novela gráfica en este país, se prestan atención al cómic cuando se muere Batman o cuando Superman se casa o algo así, ¿no? Pero de pronto empezaron a hablar de... Nos emparejaron y empezaron a hablar de Arrugas y de María y yo como una nueva narración, el cómic realista, el cómic sensible, nos pusieron toda clase de nombres, ¿no? Pero bueno, eso sirvió para que saliéramos en la prensa y para que de pronto la gente se interesara. Era como, se puede encontrar otra clase de historias también con el cómic, ¿no? No tienen por qué ser historias de capa y espada o de guerra o de esto o lo otro, se pueden contar historias personales, pequeñas historias. ¿Y cómo has vivido junto con tu pareja, Paco Roca? Bueno, a mí me gusta pensar que sois un binomio con entidades personales y particulares, ¿no? Pero al fin y al cabo, como que en estos últimos años se os ha visualizado mucho juntos, incluso tenéis una obra o dos obras en común. Sí, hemos ido al World Tour, que fue un poco fiasco porque la gente no entendió muy bien lo que intentábamos hacer. Pero bueno, hemos formado una pareja curiosa porque primero somos de dos generaciones completamente diferentes, nos llevamos como 20 años o algo así, ¿no? Y de pronto eso, al emparejarnos, decidimos hacer la obra esta que era Emotional World Tour, que era básicamente como empezamos a hacer giras juntos, pues explicar cómo era la vida de el circo este, de ir y firmar y hablar con los fans y todo eso. Y fue una experiencia curiosa, o sea, emparejarme con Paco y los dos a distancia, cada uno en su sitio, intentar hacer un libro que pusiera nuestras partes en común, ¿no? O sea, él se acercó un poco a mí y yo me acerqué un poco a él, ¿no? Hicimos un formato que nos unificaba bastante en el dibujo, simplificaba un poco todo y fue una experiencia interesante. Yo creo que los dos hemos aprendido el uno del otro. Y ahora en este momento, bueno, tu trayectoria como ilustrador, dibujante, autor de cómics, equilibrista, padre, sí, sí. Bueno, pero ahora mismo, por ejemplo, una parte importante de mi trabajo se va en charlas y en talleres y todo eso, no tiene nada que ver con ilustración ni con nada. Por eso te iba a preguntar que el Miguel Gallardo público, aparece y desaparece, a veces con una cadencia incluso muy larga. ¿Hacia dónde estás yendo ahora mismo? Básicamente con la edad, que esa es otra, acabo de cumplir 60 años, que ya es una edad de aquellas que es importante. Más y más he ido trabajando durante toda mi vida, básicamente la meta de hacer lo que me da la gana. Hacer lo que me da la gana pasa por hacer lo que me divierte y lo que me gusta hacer. Entonces en cada momento, o sea, no soy tampoco un autor de cómics regular, porque Paco, por ejemplo, pues saca un álbum cada año y todo eso, yo saco un álbum cuando se tercia. Y el resto se lo llevo, bueno, hago charlas, hago talleres para padres, estoy muy metido en el mundo de la discapacidad, por ejemplo. O sea, son varias cosas que la gente que me sigue en un sitio es muy difícil que me siga en el otro porque son dos divisiones diferentes, ¿no? Para el mundo de la discapacidad hago mucha comunicación dibujada, hago mucha ilustración, cómics, hago de todo dentro de este apartado, ¿no? Y hago muchas charlas para padres, estoy muy involucrado en el mundo de la discapacidad. Pues nada, Miguel, muchas gracias, bienvenido a Huesca y esperamos verte por aquí pronto. Muy bien, vale.